Y yo lo llamo llamar. Nuestro pueblo de ese derecho. La base política de mi gobierno. Aunque sean ideitas o ideotas. Estos políticos hablan muy chocante. ¿Cómo así? ¿Qué es un derecho de petición? ¿Qué es la dogmática jurídica? ¿Qué o quiénes son personas? ¿Dejé la estufa encendida? ¿Te sientes perdido en el laberinto del derecho? No eres el único. En nuestro programa, desentrañamos el mundo legal de forma accesible para todos. Desde platicar sobre el suceso del día, hasta entender los vericuetos legales con ayuda de colosos del derecho. Nos sumergimos en temas prácticos con expertos que traducen la jerga legal en un lenguaje comprensible. Nuestra misión es democratizar el conocimiento legal, ofreciendo respuestas a tus preguntas más complicadas. Conéctate con nosotros para aprender, analizar y descubrir juntos el fascinante universo del derecho en pequeñas dosis, en una dosis legal. Muy buenos días, comunidad UNAP. El día de hoy es un día espectacular. Me presento, soy su servidor, Juan Ricardo Herrero, de primer semestre de Derecho. El día de hoy estamos con nuestro equipo, el cual consiste de... Georgia Bermúdez, estudiante de primer semestre en Derecho. Y Camila Sandoval, también primer semestre en Derecho. Muy buenos días, mi nombre es Nidia Contreras, soy profesora, soy docente de la Facultad de Derecho y hoy estaré acompañando a los estudiantes en este programa. Es muy grato tenerlos todos acá. Muy bien, entonces, vamos a contarles un poco de lo que significa nuestro programa de dosis legal. ABCD en dosis legal. Muy bien, el día de hoy nos place comentarles sobre qué es la tutela. ¿A quién no se le ha preguntado? ¿Por qué tanta gente quiere tutelar a la otra gente? ¿Por qué tanta gente tiene ganas de hacer este procedimiento tan complejo? Realmente no lo es tanto y sus funcionalidades son muchas más de las que podemos imaginar. El día de hoy vamos a explicarles un poco más adentro de lo que podemos hacer con esta gran herramienta que nos da Colombia. El derecho de tutela es diseñado para proteger los derechos fundamentales de las personas. Puede aplicarse para representar a quienes son ignorados en espacios públicos o en espacios privados, para darle protección legal no solamente a adultos, también a jóvenes. Según el artículo 86 de la Constitución en Colombia, esta acción nos ayuda para poder dar voto a quienes estamos dando una opinión o que podamos ser escuchados, ya que muchas veces se presenta un derecho de petición antes de la tutela para hacer una pregunta o gestionar alguna inquietud. Cuando esta no es respondida o cuando no se corresponde a una acción para poder ejercer la actividad que se está pidiendo respuesta, entonces se pide una tutela, la cual no es una demanda extrajudicial, sino que es requerir que se dé una respuesta oportuna a la incapacidad que se está presentando según se designa para manejar asuntos personales y patrimoniales de la persona. Pero mucha carreta, ¿no creen? ¿Qué tal si lo desglosamos un poco para nuestros oyentes? De una forma mucho más sencilla y quizás en pocas palabras, podemos definir la acción de tutela como una herramienta para usted, ciudadano colombiano, de hacerse notar y de hacer velar sus derechos como debe de ser desde toda la vida. Derechos fundamentales, hacer valer su vida digna, su salud, no solamente la suya como adulto ciudadano, sino también el de sus niños, la gente de tercera edad. Es una forma de herramienta para usted seguir y poder hacer valer sus derechos y no hacerse quedar como en blanco. Yo la verdad no entiendo. ¿Me lo pueden volver a explicar? Claro. Haciéndolo en pocas palabras, la tutela es una forma, más que una forma, es una herramienta que nos da Colombia para poder delegar nuestros deberes a otra persona, ya que nosotros no contamos con la facultad de poderlos hacer o que necesitamos algún tipo de ayuda. Esto tiene muchos casos, por ejemplo, digamos, un hombre de avanzada edad ya no puede cuidarse de sí mismo, entonces
¿Que lo vamos a dejar a su suerte? Claro que no. Este hombre puede dar una petición de tutela y de esa manera poder conseguir a alguien quien lo resguarde a él y sus derechos. Y así, sin perder su individualidad, conseguimos que esta persona quede a salvo y respondiendo por sus deberes. Pero bueno, ¿qué opinan de esto? ¿Se necesitaría unas medidas más rigurosas o hacerlo tan burocrático no es algo tan importante? Pues hablando desde el punto de vista personal, ya un poco contando una historia personal, mi mamá, pues ella sí estudió Derecho, ella decidió tomar un caso, no, ella no ejerce la carrera, pero decidió tomar un caso como una persona le pidió la ayuda, muchas veces le renegaron y de hecho a la persona le quitaron una cantidad de dinero bastante grande. Entonces mi mamá le ayudó a hacer la tutela, o sea, sin ejercer la carrera como tal. Y el abogado que tenía esta persona también se lo recomendó, pero nunca no tomó cartas al asunto. Se presenta la tutela y la persona la gana. Y dicen como, hoy, de hecho, tiene el beneficio económico que había perdido. Y dicen como, oye, yo mismo lo pude hacer sin necesidad de un abogado, sin necesidad de pedir ayuda afuera, sin pagar de un dinero que de repente no tenía en el momento y yo mismo solucioné esa situación en la que estaba siendo vulnerado. Entonces, es un recurso, una herramienta que se puede utilizar. Es un recurso que se puede utilizar esto sin necesidad de buscar una ayuda exterior, sino que tú mismo te puedes asesorar y asimismo levantarla y resolver un caso. Si bien es bueno buscar ayuda por otras partes para asesorarse bien y hacer una correctamente sin cometer algún error y que pueda ser funcional, porque usualmente la levantan la tutela y a veces como que quedan huecos o espacios que la persona no delimita, entonces por eso es importante asesorarse antes de hacerla. Recuerden, cualquier tipo de espacio, cualquier tipo de error que se pueda cometer en las cartas, este va a tener un reclamo muy fuerte a futuro. Entonces es mejor siempre contar con la ayuda de un profesional para que nos ayude a redactarlo. Pero bueno, entonces podemos decir de que es una herramienta que es excelente. O sea, no hay ninguna falla, ¿no? Bueno, ¿qué fallas le encuentran ustedes a la tutela? Yo creo que falla como tal de la tutela es más como el no hacerse entender, como de precisamente el problema que estamos acá, o sea, la razón por la que traemos el tema es que mucha gente no sabe cómo hacerlo ni cómo ponerla, o en qué casos ponerla, porque muchas veces se presentan tutelas que no pasan a ser correspondidas por el Estado porque no cumplen con los requisitos que necesita para hacerse la tutela. Pero no hay casos donde este tutela lleve a una peor problema, siendo que la persona que ha sido tutela, que ha dado la tutela, no responda, o qué sucede en esos casos. Tengo entendido que a la persona a quien se le levanta la tutela tiene por obligación responder en un lapso de tiempo y si no lo hace se le incrementa una pena o una multa por no responder, ya que el artículo exalta que debe tener una respuesta máxima de 15 días, antes de esos 15 días cumplidos. Si se excede ese tiempo, pues ya repercute en otro problema. Yo ya creo que te estás confundiendo con el término legal del derecho de petición. La tutela, cada juez puede determinar qué tiempo debe tener para responderla, porque hay algunas que son más asequibles y otras pues más complicadas de llevarlas a cabo. Entonces, para resumir, acción de tutela no es un derecho, es una acción que está en el artículo 86, como ustedes lo estaban indicando, y que sirve para proteger derechos fundamentales, ¿de acuerdo? Entonces, como bien lo decía Georgia y lo ha recalcado Ricardo, lo puede interponer la misma persona sin necesidad de abogado. Pero también, como decía Ricardo, es importante contar con una asesoría legal para que quede bien estructurada. Entonces, todo lo que han dicho es súper interesante y me parece que han aterrizado muy bien el tema de la tutela. Muy bien, queridos oyentes. Espero que se haya quedado claro lo que significa la tutela y cualquier duda se haya resuelto. Recuerden, utilicen estos medios con responsabilidad y les deseamos la mejor de las suertes. Por ahora seguiremos a nuestro segundo acto, el cual se llama La cereza del pastel. La cereza del pastel en dosis legal.
Hace unos días, como muchos de nosotros podemos haber visto, hemos visto una gran marcha pasando últimamente. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué tanta gente se unió a marchar? ¿A qué se unió a marchar principalmente? Porque, que yo sepa, conseguir miles de personas a un mismo objetivo es algo complicado. ¿Nos puedes contar un poco más de lo que sucedió estos últimos días? Bueno, esto pasó sobre las horas de las 10 de la mañana para aquí en los lados, en Bucaramanga, pues. Nosotros, los que estuvieron en la marcha, iban con un propósito en desconformidad a lo que el gobierno de Gustavo Petro ha estado realizando en estos años que lleva en el poder. Lo que sucede con esta marcha es que es bastante confusa explicarla del todo, en el sentido de que iban como con muchas discordancias. Se puede decir de que no tenían un objetivo claro. Sí, se habla mucho de que iba, claro, para como en disconformidad de lo que el gobierno estaba tratando, pero en muchas entrevistas que noticieros han hecho y también en periódicos, la gente a la que se le entrevista no está muy clara a qué iba, o decían mucha desinformación que en redes se ha ido manejando. Trataban temas como la subida de precio de la gasolina o de la reforma que se está haciendo a la salud, el tema de las EPS, y muchas otras personas iban con un discurso casi que de odio hacia el presidente. Así que una marcha que mucha gente que no asistió se lo toma como un chiste, que mucha gente habla como de que se está haciendo una burla a lo que nosotros los ciudadanos colombianos tenemos el derecho a marchar, pero no se ve a qué iba la marcha. Eso pues lo traemos como tema para dialogarlo nosotros tanto como estudiantes como con la profesora también. Quisiéramos entender su punto de vista. Digamos, Georgia, ¿tú qué piensas? Bueno, tocando el tema, pues de un lado un poquito más crítico y mirando algunas de las entrevistas de las personas a quienes entrevistaron preguntando, por ejemplo, en el caso de La Vanguardia, que le hizo la entrevista a varias civiles, y esos comentan, o sea, como dijiste tú, Camila, ellos tenían como una ideología un poquito no concreta. Decían algunos que era por el tema de las EPS. Si bien entiendo, ya desde inicios de año venía como esa cierta queja con las EPS, y ahora que él actúa, el presidente claramente actúa a tomar cartas sobre el asunto, se inventa esta controversia y la gente sale a marchar, si bien para poder reclamar algún derecho, algo que sientan que no se está cumpliendo, y al final se contradicen, porque yo siento que muchas de las opiniones que daban eran como, si bien me están llamando de la EPS ahora mismo diciéndome, hey, venga por un servicio de limpieza dental, pero no me parece, o antes se quejaban porque no lo hacían y ahora que lo hacen también se siguen quejando. Me parece un poquito ambigua esa ideología del pueblo, que salieran a marchar un domingo a las 10 de la mañana. Cae incluso a la hipocresía. ¿Por qué no se habían mostrado estos problemas mucho antes? Porque esto no es algo del día de hoy. Exactamente. Completamente, no es nada nuevo. Ya viene desde hace más o menos inicio, un poquito más. Y es que realmente no es algo que sucede desde el gobierno de Petro. Digo, sí, de Petro. Viene incluso desde su creación, pues ya que la idea de las EPS es algo muy, muy, muy bueno. Su ejecución ha dejado bastante que desear. Exactamente, o sea, ellos, si bien, por ejemplo, un caso muy común de salud es que se presenta que alguien va a ir por una cita y lo revisan y no le dan los medicamentos que el mismo doctor le recetó, y luego van y dicen como, hey, me vengo a quejar, y se quejan y luego dicen no me oyen, y ahora que los escuchan dicen como, se empiezan a quejar por la misma situación. Me parece un poquito, no sé, muy vacía la ideología que están llevando. Que es inconformidad de los colombianos como tal, como que nada nos basta. Buscan como una excusa para poder quejarse del gobierno que lleva Petro. O sea, si bien todos tenemos porque todo va por oposición, realmente no veo otra razón. Llega más que nada con los ideales políticos, más que en la necesidad de un verdadero cambio.
Entonces, si nos estamos quejando de cualquier presidente, de cualquier partido, al final vamos a sacar algo simplemente porque apoya nuestras ideologías. Y en lugar de eso, no ha ayudado a ningún tipo de mejorías a nuestra salud, a nuestra movilidad, a nuestra seguridad incluso. ¿Qué estamos haciendo? Hablando de esa seguridad y como protección a nosotros como ciudadanos por parte del gobierno, otro como tema que sale a relucir en queja de la marcha es lo del día cívico, que pues a ver, pues han estado habiendo problemas, sobre todo en la capital, en Bogotá, todo este asunto de agua. Era una medida que en lo personal yo veo netamente necesaria como por parte del gobierno. Es decir, necesitamos cuidar lo que es nuestro. Y con eso el gobierno tiene que hacer algo porque nosotros como colombianos individuos no lo vamos a hacer simplemente por inercia ni por iniciativa propia. Muchas partes tenemos también. esa mala perdón, discúlpame, tenemos esa mala costumbre de que si no nos exigen, no hacemos. Si no nos empujan, no lo cumplimos. Otra razón que estaba mirando que por la cual estaban rechazando las iniciativas de Petro era para principalmente su propuesta convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Si bien sobreentiende su ideología de levantarla, no entiendo por qué quieren rechazarla. Volviendo a una parte sobre el día cívico, tan controversial que hubo, muchas partes están diciendo de que se decretó ese día más que nada para minorizar las revueltas, las marchas. Y eso realmente es peligroso, pensarlo de esa manera, porque pensar que nuestro propio gobierno tiene un temor real hacia estas marchas es una ideología que puede llevar a conflictos. Porque realmente el propósito principal ni siquiera era luchar contra la falta de salud o la falta de muchas cosas, sino es principalmente decir fuera Petro, no quiero a Petro, basta de Petro. ¿Por qué? Y como muchos habíamos hablado ya, la gente no tiene ni idea por qué. Dice Petro es malo, ¿por qué? ¿Por qué Petro? Y es que esas eran las barras de la marcha, fuera Petro, así tal cual, literalmente era fuera Petro. Entonces yo propongo que tendrían que haber tenido una ideología un poquito más basada. Si querían que Petro se fuera, que directamente la marcha tuviera como ideología eso. Sus razones eran como de las descripciones de lo que él había manifestado que iba a ser como iniciativas de su proceso político. Pero ellos toman eso como una de las formas para poder basarse en la ideología de fuera Petro. O que se les hace todavía muy raro a los colombianos tener un presidente de izquierda. Más que Siempre nada. voy a Yo poner creo esa que idea. es Siempre eso. he tenido esa idea desde el inicio. Y es que, digamos, hablando con mi papá sobre el tema, para él... Es algo incómodo. Sí, digamos, mi papá no es que sea petrista, pero decidió votar por él porque estaba muy harto de todo lo que ha llevado a Colombia en la política, y él hace el comentario de que mucha gente fue engañada a las marchas. Eso es cierto. De hecho, actualmente, desde el momento en que gana Petro, he escuchado muchas opiniones que es que gracias a los jóvenes y la ideología de los jóvenes ganó Petro porque los adultos y los conscientes no creían y no querían que esto pasara. Pero y de hecho he escuchado opiniones de adultos diciéndole a jóvenes, por su culpa es que el país está así. Pero usted se pone a pensar, ¿y si hubiéramos seguido votando por las personas que estábamos votando, iba a seguir igual o iba a cambiar? Imagina votar por Rodolfo. Bueno, volviendo al tema de la marcha, el objetivo principal de la marcha, según me cuentan gente que participó activamente, no era más que el hacerse oír, escuchar la voz del pueblo, sino que en algunos casos este propósito tan noble fue corrompido por algunos entes, los cuales, por ahí decir algunos nombres, podríamos hablar del senador J.P. Hernández, una persona que llegó a estas marchas, la cual no fue invitado, y de todas maneras alzó su palabra para poder opinar. Entonces, si bien su opinión fue en algunas partes correcta, ¿realmente fue la forma de pedir su palabra? Y fue bastante juzgado por esa acción, oye, lo criticaron mucho. Y a nosotros como jóvenes en todo también. Porque exactamente. Ha sido lo mismo con la última marcha, si mal no estoy, la que yo tengo muy recalcada en la cabeza es la del 2021-2022, la del paro nacional. Esa fue muy icónica. Yo quería a muerte estar allá.
realmente. Sí, realmente. Por mucho que los peligros Por mucho. fueran inéditos. Yo soy súper protegida por mis papás, pero yo quería estar allá. O sea, yo me sentía muy parte de esa marcha, aún estando en mi cuarto. De hecho, yo estaba en décimo cuando, no, en noveno. En noveno, estábamos en noveno. Cuando esa marcha toma partido, así decirlo. Y en pandemia. Sí, claro, en plena pandemia y todo el mundo en esa controversia de, hey, mira, están saliendo los jóvenes a la calle. Por ejemplo, a muchas personas que yo conozco, por ejemplo, le pincharon las llantas de los claro, carros. y los mandaban a ponerse en una parte y Ajá. era, o sea, el mismo pueblo contra el pueblo. Sí, Y llegó un punto a que y el fue mismo horrible. pueblo fue contra el pueblo y la policía... La yo policía siento del que- ejército estuvo... Uf, no. El ejército, el SMAT principalmente. Fueron muy Y- groseros con los jóvenes. Sí, muy pero- groseros con los Y jóvenes. si hacemos esa comparación del paro nacional con esta marcha del domingo... Es completamente pues diferente. obviamente la gente cambia mucho, ¿no? Porque son edades Sí, y claro. ideas políticas Sí, bastante porque si estamos mirando el promedio chocantes. el promedio de gente que asistió a las marchas de las últimas marchas, el promedio son adultos, son, Sí. o sea, no muy complicado. Pero sobre puedes todo las ver de al- oposición de Petro. Exacto. Exactamente, porque si tú datico. te pones a mirar las marchas a favor de Petro o cosa que tenga que ver con algo que esté haciendo el gobierno, Está usualmente principalmente sale por jóvenes. jóvenes, exactamente. Y si es de este estilo que es a oposición, la mayoría son gente adulta. Hay que tenerlo en cuenta, hay que analizar. Pero pues... Una guerra de edades puede ser tal vez simplemente Generaciones unas chocando. opiniones un poco retrógradas y opiniones demasiado experimentales chocando. ¿Cuál es la mejor, cuál es la peor? Realmente no hay ni buenos ni malos, solo hay gente que intenta hacer oír su voz. Pero muy bien, creo que esto va a ser todo por hoy. Muchas gracias por sintonizarnos y espero que tengan un feliz resto de día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Chao. feliz día. Y yo lo llamo llamar Nuestro pueblo de ese derecho. la base política de mi gobierno. Aunque sean ideitas o ideotas. Estos políticos hablan muy chocante. ¿Cómo así? ¿Qué es un derecho de petición? ¿Qué es la dogmática jurídica? ¿Qué o quiénes son personas? ¿Dejé la estufa encendida? ¿Te sientes perdido en el laberinto del derecho? No eres el único. En nuestro programa, desentrañamos el mundo legal de forma accesible para todos. Desde platicar sobre el suceso del día, hasta entender los vericuetos legales con ayuda de colosos del derecho. Nos sumergimos en temas prácticos con expertos que traducen la jerga legal en un lenguaje comprensible. Nuestra misión es democratizar el conocimiento legal, ofreciendo respuestas a tus preguntas más complicadas. Conéctate con nosotros para aprender, analizar y descubrir juntos el fascinante universo del derecho en pequeñas dosis, en una dosis legal.